Un misterio es algo que no había sido revelado previamente. Eso es lo que conocemos como misterio. Algo que no ha sido revelado, que no había sido revelado previamente. Pero actualmente ese misterio ha sido puesto de manifiesto. Y algunas traducciones utilizan el término misterio como un secreto divino. Y otros la definen como verdad. Particularmente a mí me agrada más utilizar la expresión secreto divino, refiriéndonos al misterio cuando se utiliza la palabra misterio dentro de las Escrituras. Porque un secreto divino es algo que Dios no ha revelado hasta cierto momento, pero ahora Él lo está revelando progresivamente. Pues bien, con respecto a esto, hay dos puntos de vista muy extremos en relación al misterio de la iglesia. Un grupo se va al extremo de ignorar las afirmaciones del apóstol Pablo que la iglesia no es una revelación en el Antiguo Testamento. Ellos consideran a la iglesia como una continuación de Israel y se apropian de todas las promesas de Dios que hizo Israel y la aplican a la iglesia. Por ejemplo, algunas Biblias de estudio que tienen algunas notas editadas en los libros de los profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento incluyen títulos para algunos de los capítulos como bendiciones para la iglesia, pero otros capítulos presentan el título maldiciones para Israel. Entonces resulta interesante observar que bajo este punto de vista entonces la iglesia recibe las bendiciones, pero Israel recibe todas las maldiciones. Entonces la verdad es que tanto las bendiciones como las maldiciones que deben aplicarse a la nación de Israel, como está establecido en el Antiguo Testamento. Y el otro extremo del grupo coloca un énfasis indebido en las siguientes declaraciones que hizo el apóstol Pablo. Por revelación me fue declarado el misterio y mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y ellos tratan el misterio como una revelación peculiar, única y exclusivamente del apóstol Pablo. Y este punto de vista, amados hermanos, es conocido como hiperdispensacionalismo. Es decir, elevan la dispensación a lo más alto. Y como resultado ha existido la práctica pecaminosa de cambiar los tiempos en que la iglesia fue fundada por el Señor. Y cuando estos tiempos no le dan, entonces ruedan la fecha y siguen rodando la fecha y siguen rodando la fecha hasta encontrar una fecha que se ajuste al inicio de su doctrina. Y esto es ha generado cierto orgullo espiritual entre estas personas que practican esta doctrina. Entonces tenemos que decir que la iglesia no fue revelada específicamente en el Antiguo Testamento. Y cuando fue revelada, dicha revelación no fue limitada únicamente al apóstol Pablo. El Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de creyentes y ese proceso, amados hermanos, continuará hasta que el Señor tome a la iglesia y la quite de este mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, es decir, hasta el día en que seamos quitados de este mundo y presentados a Cristo. La iglesia, entonces, decimos que es la institución que Cristo dejó en la tierra para que reflejara la gracia de Dios, transformando a los hombres en una sola hermandad, no fundamentada en filosofías humanistas, sino en la obra de reconciliación que solo Dios pudo efectuar única y exclusivamente a través de Cristo. Y si hay una institución sublime y alta dentro de la sociedad, esa debe ser la iglesia, la única institución que puede ser sublime en una sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia, amado, representa la nueva creación que Cristo instauró con su obra redentora, lo cual se dejará ver en su máxima expresión cuando se inaugure entonces el estado eterno y la iglesia, como la esposa del Cordero, sea vestida de gloria divina. Actualmente nuestras iglesias militantes no reflejan esa condición espiritual. Sin embargo, el Señor se encarga de edificarla para que cada día aumentemos en la perfección, pues esta comunidad llamada iglesia debe reflejar el carácter de Cristo y la santidad de Dios. Con esa breve introducción, ahora sí vamos a entrar al énfasis de nuestro sermón. La vida del creyente necesita la presencia continua de dos fuentes de poder. ¿Cómo así? Sí. La primera es el poder de Dios, que nos fortalece internamente, y la segunda es el amor divino, que nos alienta a continuar y a seguir adelante.
El apóstol Pablo entonces es conocedor de esta necesidad. Por tanto, Pablo va a iniciar este capítulo con una oración, pero que esta oración se ve interrumpida en un instante. La oración comienza en el versículo 1, pero él interrumpe a partir del versículo 2 y 3 para dar una idea de la parte doctrinal, y luego esa oración vuelve a tomar continuación en el versículo 14. Ahora bien, Pablo es conocedor de la necesidad de la iglesia. Por tanto, Pablo va a orar, a interceder para que Dios tome estas bendiciones como experiencias en la vida del creyente a quien él les escribe, y para que puedan aplicarlas a sus vidas. Y sin duda, nosotros como creyentes hoy también tenemos la misma necesidad, la necesidad de Cristo en nuestras vidas para poder vivir una vida cristiana consecuentemente de acuerdo a los parámetros que el Señor ha establecido. Ahora bien, nosotros necesitamos un profundo conocimiento del amor de Dios. ¿Por qué? En este mundo que está totalmente deshumanizado, nosotros debemos ser testimonio para el mundo que evidencie que hay un nuevo nacimiento, que nosotros somos diferentes, aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo, y debemos reflejar entonces el carácter de Cristo hacia la sociedad. Y en este capítulo que vamos a iniciar, o que estamos iniciando, tenemos la explicación del misterio mencionado en lo que va corrido del versículo 1 al 4. La definición del misterio se va a mencionar en los versículos del 1 al 3, y luego tenemos entonces la oración de plenitud del apóstol Pablo, que inicia en el versículo 14 y se extiende hasta el versículo 21. Pero en esta mañana únicamente vamos a tocar lo concerniente a la revelación del misterio, primera parte, versículos del 1 al 7. Entonces quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a leer versículos 1 y 2. Dice las Escrituras de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Podemos notar en estos versículos varios aspectos interesantes. Número uno, Pablo es el que está hablando y el que está dirigiendo la carta, pero Pablo se identifica como un prisionero de Cristo. Y número dos, Pablo utiliza una expresión como sarcástica: si es que habéis oído, como diciéndole, si ustedes tienen conocimiento, deberían saber de la administración de la gracia que me fue dada para con nosotros. Y Pablo, entonces notemos que Pablo hablaba de su condición presente como un preso, como un prisionero. Pablo se convirtió en un prisionero porque llevó el evangelio a ¿quiénes? A los gentiles, a los no judíos, a los que no estaban dentro de la promesa. Eso lo hemos visto en el desarrollo de los sermones anteriores. Ahora bien, entonces los no judíos, los gentiles, tenían nuevos privilegios que él enumeró en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? De los que estaban lejos, que ahora fueron acercados al Señor y que ahora hacían parte del mismo pueblo. Aquellos a los cuales el Señor también les había permitido que se acercaran a Él. Bueno, ahora estos gentiles tenían un nuevo privilegio, tenían esos privilegios. Aquellos que estaban alejados, aquellos que eran extranjeros, aquellos que estaban sin esperanza, que estaban sin Dios, habían sido ahora acercados a Cristo, y a causa de todo ello, Pablo iba a orar por ellos. El apóstol Pablo nunca podía olvidar entonces la grandeza de la misericordia divina para con él, quien antes había sido un enemigo acérrimo del evangelio y un perseguidor de los creyentes. Y este sentimiento lo vemos reflejado en la palabra que Pablo utiliza en la expresión yo, Pablo, identificándose para que sus lectores entendieran que ese Pablo era el mismo Pablo que antes, un tiempo atrás, había perseguido a la iglesia, que había hecho una carnicería de los creyentes. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo perseguía a los creyentes, los sacaba aún de sus casas y los arrastraba por las calles públicas, exponiéndolos a todos los creyentes. Ese hombre que antes era un perseguidor de la iglesia, ahora se identifica dirigiendo la carta diciendo yo, Pablo, ese mismo Pablo que ustedes conocían, ahora vengo a expresarles lo que Cristo me ha revelado a ustedes. Pues bien,
la descripción de sí mismo, entonces Pablo dice, ahora me presento ante ustedes como un prisionero de Cristo Jesús. Y esto subraya la realidad de su apostolado entre los gentiles. Es decir, ahora soy un prisionero de Cristo, pero para ustedes. Entendamos algo. Si bien es cierto, en el curso de sus servicios, Pablo había sido apresado, había sido llevado a Roma, pero tenía conciencia de que no era realmente un preso más de la Roma imperial. Su situación obedecía enteramente a la voluntad del Señor y servía no para entristecerse. Pablo sabía que estaba prisionero y eso no lo hacía colocarse triste, sino para que ellos se gloriasen en aquel que había determinado usar a uno de sus siervos aún encarcelado. Habían de gozarse los lectores de esta epístola en el hecho de que Pablo les podía servir mejor en su calidad de preso que estando libre. Porque si notamos la historia y vemos las riquezas de las escrituras de Pablo, las cartas o las epístolas que escribió estando preso, notamos una gran riqueza espiritual y doctrinal. Por ejemplo, la carta o la epístola de los Filipenses, Pablo, ¿dónde la escribió? Dentro de una celda. Y Pablo, en esa carta, haciendo un paréntesis, habla acerca del gozo, de la libertad en el Señor. Y nosotros podemos decir, como un hombre que está privado de la libertad puede hablar del gozo de estar libre siendo él un prisionero. Eso solamente lo hace el Señor. Y es lo que Pablo les está transmitiendo a sus lectores a través de esta epístola. Pero antes de comenzar su oración, que les decía que Pablo iba a iniciar una oración para con ellos, Pablo se aparta un poco del tema para hablar acerca del misterio. Y después, más adelante, Pablo retoma la idea de la oración en el versículo 14. Y ustedes pueden observar ahora la conexión. Veamos el versículo 1. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, ahora saltemos al versículo 14. Pablo dice, por esta causa nuevamente, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la conexión, Pablo utiliza las mismas expresiones. Pero entonces el paréntesis se presenta a partir de la parte B del versículo 1 hasta el versículo 13. Entonces, en este paréntesis, Pablo hace una digresión, es decir, hace un paréntesis, y antes de comenzar su oración, el apóstol comienza a hablar acerca de lo que es el misterio. Y ese misterio es el que ha sido revelado ahora para nosotros los creyentes. Los hombres lo habían hecho prisionero, pero no son ellos quienes lo retenían en esa condición, sino que es Cristo que ha determinado la prisión de Pablo, para que las más altas instancias dentro del mundo gentil, en el corazón del imperio, sean alcanzadas o sean alcanzados por el evangelio de Cristo, y en respuesta a él sean alcanzados por Cristo mismo. El mensajero estaba preso, lo entendemos, pero el mensaje que proclamaba, procedente de Dios mismo, nadie lo podía detener. Y esto demuestra el gran amor que el apóstol Pablo tenía para los suyos. Él prefería estar encerrado en una prisión, pero aún así testificando de Cristo. Y podemos hacer una pequeña aplicación acá a nuestras vidas, y es preguntarnos, ¿estamos nosotros dispuestos a padecer por Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser encarcelados por Cristo? La respuesta es retórica, es para reflexionar y examinarnos. El mensaje que proclamaba Pablo procedía de Dios mismo, por lo tanto, nadie podía detener el mensaje. El mensajero estaba preso, privado de la libertad. Sin embargo, el mensaje tenía toda la libertad de extenderse a lo largo del imperio romano y a los confines de la tierra donde tenía que llegar el mensaje. Pablo se presenta entonces como prisionero de Cristo Jesús. Todo un privilegio, ya que no era un preso cualquiera, sino uno que iba a adquirir una notoria posición. Estaba preso por un propósito de quien lo había salvado. El Señor lo había salvado, pero el Señor también lo llevó a la cárcel. Y ustedes dirán, bueno, entonces, si el Señor me salva, ¿para qué me lleva a una cárcel? Los propósitos eternos de Dios se deben de cumplir, como Dios lo ha decretado. Y ni usted ni yo somos las personas indicadas para cuestionar los métodos que Dios va a utilizar para llevar el mensaje.
Y de eso tenemos muchos ejemplos a través de las Escrituras. Podemos hablar de Jonás. Jonás se rehusó a llevar el mensaje del Señor y fue tragado por un pez, vomitado al tercer día. Ya sabemos lo que pasó y Jonás finalmente llevó el mensaje del Señor. Cuando el Señor envía el mensaje, a través del mensajero, el mensajero puede pasar por cualquier situación, pero el mensaje siempre llegará a donde Dios tiene que enviarlo. Pues bien, entonces Pablo estaba preso por propósito de quien había salvado su vida y quien lo había llamado al ministerio de la evangelización, por Cristo. Aparentemente Pablo era un prisionero de Nerón, pero solo en apariencia. Su estado era una concesión de la gracia divina y obedecía al programa que Cristo había trazado para su ministerio, para lo cual lo había custodiado desde los primeros momentos en que fue hecho prisionero. Pablo era prisionero, pero tenía ciertos privilegios, y estos privilegios se le permitían primero porque era ciudadano romano y segundo, o primero porque el Señor lo permitía y segundo porque era un ciudadano romano. Ahora bien, retomando, Pablo dice que estaba preso. Pero Pablo luego les lanza una frase sarcástica, por decirlo de alguna manera, y Pablo dice, si es que habéis oído. Es decir, si es que ustedes tienen conocimiento, y Pablo utiliza esta frase en la carta como una forma retórica. No estaba indicando que ellos no sabían o que nunca habían escuchado de su apostolado. Por supuesto que lo habían escuchado de cierta manera. Aquel hombre que en un tiempo fue considerado, como les dije, uno de los más acérrimos perseguidores o enemigos de Dios, en el pasado, ahora ha pasado a ser un administrador de la gracia de Dios. Y esto era algo notable. Y creo que en el tiempo en que esta carta se escribió, en los tiempos del apóstol Pablo, era notable, o era un hecho notable que alguien que antes era enemigo, ahora se convierte en un mensajero de Dios. Y la administración de esa gracia está involucrada con la gracia personal dada a Pablo, que le hace apóstol, enviado por Cristo mismo para llevar a cabo la misión evangelizadora a favor de los gentiles. Por tanto, hay dos elementos en el contenido de este versículo. Número uno, la gracia en el mensaje de salvación, por cuya proclamación fue enviado el apóstol Pablo. Y número dos, la gracia personal conferida en el don del apóstol para llevar a cabo esta misión especial del apóstol Pablo. Y esta gracia que le fue otorgada para el apostolado le confiere también a Pablo no solamente la gracia, sino la autoridad especial otorgada directamente por Cristo mismo, para establecer demandas a los creyentes. Lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo ahora se convierte en administrador como esclavo de Jesucristo. Y esta administración entonces tiene que ver con el apostolado al que Cristo le llamó y el mismo Cristo le ha dotado para ello. La gracia de los dones no es para el beneficio y para la gloria personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo podemos notar en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esa gracia especial dada al apóstol le hace apto entonces para establecer mediante el mensaje que proclama a Cristo, el fundamento de nuestra fe. A Pablo se le encomendó el evangelio para que lo llevase especialmente a quienes, a los gentiles. Es por tanto una mayordomía del evangelio. No solo recibió la revelación del misterio, sino que se encargó de proclamarlo entre los gentiles, que implicaba tanto la salvación de ellos como su incorporación, ahora sí, como miembros a la iglesia de Cristo, como miembros de un nuevo pueblo que el Señor ha establecido, la iglesia. Ahora, notemos algo. 3 veces Pablo menciona en este pasaje la gracia que le fue dada por el Señor. Usted puede notarlo en los versículos 2, en los versículos 7 y en los versículos 8. Dentro de este capítulo, Pablo utiliza o menciona 3 veces la frase, la gracia que me fue dada. Y esta gracia es algo imprescindible para la administración recibida. De ahí que Pablo entonces, consciente de esa dignidad, puede autocalificarse como el menor o el más pequeño de todos los santos. Lo puede observar en el versículo 8, eso está más adelante. Sin embargo, hago mención de él porque es importante notar cómo Pablo se autocalifica siendo apóstol, escogido por Dios,
como el menor o el más pequeño de todos los santos. Y en medio de un pasaje en el que se destaca la importancia de su llamamiento como apóstol de los gentiles, es interesante notar que Pablo se autoproclama como el más pequeño. Y esto lo digo porque quizás en nuestro mundo actual muchos predicadores se creen el más grande de todos los apóstoles. Y nos autoproclamamos, algunos se autoproclaman apóstoles, y ya ha salido una secta que ya no se proclaman apóstoles, sino arcángeles. Lo decía ahorita jocosamente a Luis Miguel, arcángel, pero hay una secta actualmente, esto es un paréntesis, donde ya el apostolado quedó relegado a un lado, ahora se creen arcángeles y se autodenominan arcángeles. Usted puede mirarlo en YouTube, no recuerdo cómo se llama la iglesia, pero se autoproclaman arcángeles porque han recibido una revelación especial de parte de Dios y que el evangelio que ellos ahora predican sí es el verdadero evangelio. Y se les ha olvidado lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas. No hay un evangelio totalmente diferente. Y si hay un evangelio diferente, entonces sea anatema. Pues bien, eso es un pequeño paréntesis porque me llamó la atención que Pablo se autodenomina como el más pequeño de los santos. Siendo Pablo un apóstol, escogido directamente por el Señor. La revelación dada directamente a él por el Señor. Y Pablo dice, sí, yo soy el más pequeño de los santos. Y Pablo quizás tenía en mente el dicho de Jesús acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, reconociendo que su único título de privilegio y dignidad lo había recibido única y exclusivamente por gracia y misericordia de Dios que había tenido con él. Ahora, como Pablo también escribió en otra carta cuando dice, el que se gloríese en el Señor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Pablo está reconociendo entonces que él es un apóstol que había sido prisionero por Cristo, y Pablo entonces dice, si es que ustedes habían oído mi apostolado, entonces entenderán que la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros es la que les voy a colocar de manifiesto. Y esto nos lleva a nuestros dos siguientes versículos, versículo 3 y versículo 4. Aquí es donde entonces Pablo comienza a hacer la revelación de lo que es el misterio de esa gracia que le fue revelada a él. Versículos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es un trabalengua, pero entendamos lo que Pablo está diciendo, que por revelación me fue declarado ¿qué cosa? El misterio. Luego sigue Pablo diciendo, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuándo? ¿Acaso existe otra epístola? No. Pablo hace referencia al capítulo 1 y capítulo 2, donde habla acerca de este misterio. ¿Se acuerdan del sermón, un sermón que tuvimos que hablaba del misterio revelado de Cristo? Bueno, Pablo en esos versículos del capítulo 1 y capítulo 2 habla de ese misterio y le dice, pues esa revelación que me fue dada, como se los escribí anteriormente, brevemente, ustedes lo pueden leer y pueden entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol comenzó diciendo por revelación, y algunos basándose en que Pablo estaba diciendo que este misterio le fue revelado a él, dicen que Pablo es el único que conoció la revelación, y eso es una herejía. Si bien es cierto, el Señor le dio una revelación especial a Pablo, no fue el misterio de la iglesia revelado única y exclusivamente a Pablo, fue revelado a todos los apóstoles que estuvieron con Cristo, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, como cada uno de ellos comienza o da inicio a lo que es la gran comisión, llevando y predicando el evangelio por cada rincón. Sin embargo, Pablo en el versículo 5, Pablo aclaró que todos los apóstoles lo conocían. ¿Qué conocían? Esa revelación, que comenzó con la conversión de Pablo cuando Cristo le informó que cuando perseguía a la iglesia estaba realmente persiguiendo a Cristo. Esa fue una revelación especial para Pablo. Pero todos los apóstoles lo conocían. Pablo lo dice más adelante en el versículo 5. Fue revelado a los profetas y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo aprendió que estaba haciendo algo nuevo. Es decir, que estaban haciendo, que había nacido algo nuevo, que el Señor había instaurado una iglesia y que había comenzado a existir esa iglesia desde que el Señor mismo la instauró. Y notemos algo, la palabra misterio fue usada 27 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento y se refiere
a 11 diferentes misterios. Y Pablo parecía estar presentando un contraste entre las religiones de misterios del mundo grecorromano con el misterio de Cristo. Había logias en los tiempos de Pablo, logias secretas en las cuales se realizaban ritos sádicos. A los iniciados de esa secta se les advertía que no revelaran los secretos de esas religiones. Para los griegos, el misterio era un secreto impartido a aquellos iniciados. Era algo revelado únicamente a los candidatos aptos para ser admitidos. Y Pablo dijo alguna vez: ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio no era algo para mantener en una logia secreta, porque el evangelio son las buenas nuevas que deben ser anunciadas públicamente al mundo. Por lo tanto, Pablo entendía que ese misterio que le había sido revelado por el Señor, ahora él tenía la autoridad para revelarla y comunicarla al mundo. A este misterio va a referirse en lo que sigue en la epístola. Este misterio no lo recibió de hombres o por enseñanza de maestro alguno, sino por revelación divina. Y este es el énfasis que el apóstol hace sobre el mensaje que predica, el evangelio de la gracia, que dice Pablo que no lo recibió de hombres ni por hombres, sino por revelación directa de Cristo. Usted puede leerlo en Gálatas capítulo 1, versículo 12. Fue Dios mismo quien agradó revelar a su Hijo en Pablo. Toda esta revelación usted la puede encontrar en la epístola de Gálatas, capítulo 1. El evangelio predicado por el apóstol no era un evangelio, sino el evangelio, el único evangelio verdadero procedente de Dios mismo. Porque no existe otro evangelio. No es que exista un evangelio diferente, no hay otro evangelio. Y Pablo hace esta aclaración cuando escribe su epístola a la iglesia de Galacia. No hay un evangelio diferente. Ahora bien, entendamos algo. La revelación del misterio es posible porque ya no se trata de algo que estaba velado ni de una realidad oculta en Dios, sino comunicada directamente por Dios al mensajero. Este misterio fue dado a conocer fielmente por la predicación, por cuya razón era conocido por los lectores de la carta. Ahora bien, no debemos entender como si el misterio fuese comunicado antes en forma esquemática, concisa o abreviada, ya que, como testifica el mismo apóstol, cuando él llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso a las playas de Mileto para despedirse de ellos, les dice: no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, amados hermanos, debemos entender que ellos conocían bien el misterio que había sido revelado por Cristo mismo. Pero ahora Pablo está revelando este misterio ¿a quién? A los gentiles, a los que no estaban dentro de la promesa, a los que no hacían parte inicialmente del pueblo de Dios, pero que ahora fueron incorporados por el mismo Señor al mismo cuerpo de Cristo. Por eso Pablo les dice, he escrito brevemente anteriormente, en referencia a que él les había escrito anteriormente acerca de este misterio. ¿Dónde lo encontramos? Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14 y del 18 al 26. Ahí Pablo revelaba acerca del misterio de Cristo. Y Pablo usó la palabra misterios, o la palabra misterio antes en esta epístola. En el versículo 9 del capítulo 1, Pablo dijo: él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y en Efesios 2:14, Pablo explicó cuál era el misterio. Lo vimos en el sermón anterior. El misterio era que Cristo había resucitado y era la cabeza de un nuevo cuerpo formado ahora por judíos y no judíos de todos los pueblos de la tierra. Y esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 16, versículo 25, Pablo lo explicó de la siguiente manera. Voy a leerlo para ustedes. Romanos 16, 25. Y al que puede fortalecerlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol volvió a decirlo en Colosenses capítulo 1, versículo 26, con estas palabras: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A los santos. El misterio fue revelado y es que Cristo murió por todos aquellos judíos y no judíos
que ahora dan testimonio de Cristo. Los que fueron rescatados de su antigua manera de vivir, los que no hacían parte, como nosotros, que no éramos ciudadanos del reino, pero que ahora por nuestra fe en Cristo Jesús somos incorporados a la familia de Dios. Y esto nos lleva a nuestros dos últimos versículos, versículos del 5 al 7. El misterio, dice Pablo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los receptores del misterio son los santos apóstoles y profetas. Lo acabamos de leer en el versículo 5. Pero el adverbio ahora que utiliza el apóstol Pablo delimita claramente la identificación de los primeros receptores del misterio. Fueron los apóstoles y profetas de la iglesia. Usted puede leerlo en Efesios capítulo 2, versículo 20, o más adelante en el capítulo 4, versículo 11. No son los profetas de la dispensación anterior. Esto es claro. Son los profetas de la actual dispensación. Profetas y apóstoles. Recordemos que en el Antiguo Testamento no existían los apóstoles. Los apóstoles fueron escogidos por Dios, por el Señor en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la revelación no fue exclusiva a Pablo, sino a sus colegas, a los 12. La encomienda especial al de Tarso, es decir, a Pablo, tuvo que ver más bien con el área de su proclamación. Es decir, la revelación de Pablo fue la misma que le fue dado a los apóstoles, pero con una condición especial, que él tenía que ir y esta revelación darla a conocer a los gentiles. Ahora bien, quizás choca un poco a los oídos modernos el adjetivo santos, a los santos, porque comúnmente, y Pablo aplica aquí este concepto de santos, lo aplica a sí mismo y a los colegas, pero hemos de tener en cuenta el significado primordial de la palabra santo. Santo significa apartado, exclusivamente separado para el servicio de Dios. Cuando la Biblia habla de los santos en la iglesia, hace referencia a los que fueron apartados por Dios. Ahora bien, no reflejando que tienen una aureola especial en la cabeza, como muchos asocian a los santos en la modernidad, especialmente a los países que viven en una, o que tienen una tradición católico-romana, que cuando vemos santos lo primero que imaginamos es a alguien así, con una aureola en la cabeza, o ustedes han visto los cuadros que pintan de María, de Jesús, de San Pablo, San Pedro, y siempre los pintan con una aureola. Esa es la imagen de santos que tenemos. Pero no, Pablo está utilizando una expresión diferente. Cuando Pablo habla a los santos de la iglesia, se está refiriendo a todos nosotros, amados hermanos, que hemos sido santificados por el Señor, hemos sido apartados del mundo e incorporados a la familia de Dios. Somos santificados por el mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces la pregunta relativa viene ahora sí, ¿y cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio del que Pablo está hablando en estos versículos? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces surge la pregunta, pastor, ¿y cuál es el misterio? ¿No era que los judíos serían salvos? El Antiguo Testamento enseñó claramente que los no judíos se salvarían. Claro que sí. Permítame mencionarle dos pasajes rápidamente que lo afirman de esta manera. Isaías capítulo 11, versículo 10 y Zacarías capítulo 2, versículo 11. Voy a leerlo rápidamente. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Esos dos versículos nos dejan entrever que la promesa estaba dada para los que no pertenecían a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, pastor, ¿cuál es el misterio? Porque si ya sabemos que eran los gentiles que iban a ser incorporados al cuerpo de Cristo, entonces, ¿dónde radica el misterio del que Pablo está hablando, que ha sido revelado, pero que en otro tiempo no fue revelado? Pues
Si no era el hecho de que los no judíos iban a ser salvos, entonces, ¿cuál era el misterio? El misterio era que los no judíos y los israelitas serían colocados en la misma base. Por fe en Cristo serían incorporados a un nuevo cuerpo y ese cuerpo sería llamado la iglesia. Ese es el misterio, la conformación de la iglesia del Señor. De los que antes no hacían parte, los que estaban en la promesa como los que no estaban en la promesa, que ahora por la fe en Cristo Jesús son incorporados a la misma raíz, es decir, por Cristo, por fe en Cristo, son incorporados en ese nuevo cuerpo que se denomina iglesia y que ahora Cristo es la cabeza de ese nuevo cuerpo. ¿Entendemos entonces cuál es el misterio que fue revelado? Que ahora hacemos parte, amados hermanos, de ese cuerpo que fue establecido por Cristo y que Cristo ahora es la cabeza de ese cuerpo llamado iglesia y que ahora usted y yo hacemos parte de la iglesia universal del Señor. Y ese es un gran privilegio que los antes de nosotros no podían tener. Así que usted es privilegiado, amado hermano, de haber sido escogido por Dios y de haber sido incorporado al cuerpo de Cristo. Y Pablo cita pasajes de las 3 divisiones del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, en los que se hallaba claros indicios de los propósitos de Dios en el orden a los gentiles, como vemos en Hechos capítulo 13, versículo 47 y Hechos capítulo 15, del 15 al 18. Pero lo que ningún miembro del pueblo escogido jamás había podido entrever es que un día los despreciados, los gentiles, podrían acercarse directamente a Dios. ¿Se acuerdan del sermón anterior? Aquellos que no podían entrar al lugar santísimo porque había una baranda, había una barricada que no les permitía entrar a ese lugar, pero que cuando Cristo vino, decimos que el velo se rasgó en 2 y ahora todos tenemos franca entrada ante el trono celestial. El muro fue derribado y ahora judíos y gentiles podemos entrar plenamente delante del Señor. Y ese es el gran privilegio. Ya no necesitamos la puerta de Israel para entrar, ya no necesitamos judaizarnos, como en Gálatas Pablo lo ataca, que ahora los judíos convertidos al cristianismo decían que para ser salvos tenían que circuncidarse y guardar todas las obras de la ley. No, ya no necesitamos las obras de la ley para ser salvos. Ahora somos salvos porque nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y ahora ese es el privilegio que tenemos de vivir en Cristo. Somos incorporados a su familia por Cristo, por Él y para Él. Ahora hacemos parte de esa iglesia. Ese es el misterio que ha sido revelado por nosotros. Ahora formamos juntamente con aquellos, nos hemos convertido en un nuevo pueblo, en igualdad de condiciones. Y esto fue precisamente el punto disputado por los judaizantes. En la crisis que tuvo un fallo decisivo en Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Aquello que sucedió en Hechos capítulo 15, el gran concilio de Jerusalén, porque los judíos convertidos al cristianismo no podían entender que aquellos que no eran judíos hicieran parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Entonces el contenido del misterio se resume en 3 fases. Número 1, los gentiles son coherederos con los judíos de algo que solo por adopción, no por nacionalidad, tenían derecho. Pablo lo dice, capítulo 3. Versículo 5, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. 6, que los gentiles son, número 1, coherederos, número 2, miembros del mismo cuerpo y número 3, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces los gentiles son coherederos con los judíos en algo que solo por adopción, no por nacionalidad, tenían derecho. El misterio revelado pone de manifiesto ahora entonces la herencia espiritual que es común a los creyentes en la iglesia, sean judeocristianos o paganos cristianos. La herencia espiritual ahora se recibe como la recibió Abraham por medio de la fe. Todo aquel que hace uso de esta misma fe en Dios es hijo de Abraham, candidato a la herencia de bendiciones celestiales. Pero todavía hay algo más. Los creyentes, conforme al misterio revelado, ahora forman una unidad con Cristo y se alcanza la salvación y la herencia. Ahora entonces la seguridad del creyente firme
siendo hijos de Dios, también somos herederos de la misma herencia de Cristo. Por tanto, somos coherederos con Cristo. Por la condición de hijos, somos herederos de todas las riquezas del Padre, puesto que Dios mismo es la herencia de los suyos. Es decir, ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Número 2. Somos miembros de un mismo cuerpo. Una sola palabra que traduce del original somos. Parece que Pablo la había inventado, la había utilizado explícitamente en esta carta para hablar como, o traducirla como concorporados. Y enfatiza el hecho de que todos los creyentes, tanto gentiles como judíos, han venido a constituir un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es decir, somos concorporados, somos coequipados o somos hacemos parte del mismo cuerpo, somos adheridos a ese cuerpo. Como copartícipes en el cuerpo, todos ahora nos encontramos en el mismo nivel y la unión de judíos y gentiles se verifica por la incorporación que hace Cristo, pasando entonces de ser los procedentes de dos pueblos a un mismo pueblo bajo una misma cabeza que es Cristo Jesús. Ya no hay gentiles, ni griegos, ni judíos, ahora somos cristianos y con una sola cabeza que es Cristo nuestro Señor. Y la tercera condición que Pablo hace o que Pablo expresa y nos muestra es que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. El gentil ya no tiene ninguna exclusión. Es decir, ya no está apartado por su condición de gentil. Los que antes no pertenecían a la circuncisión estaban apartados de las promesas, sin ningún tipo de esperanza, porque tampoco tenían a Dios en el mundo. Lo vimos en Efesios 2:12, ¿se acuerdan? Que no había esperanza, estaban apartados del mundo porque no tenían al Señor. Pero ahora nos volvemos copartícipes de la promesa de Cristo. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Hemos venido a ser herederos y vamos a participar de las promesas a causa de haber sido alcanzados por la bendición de una nueva posición que es en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús y por lo tanto nos hacemos también copartícipes de la promesa de Cristo. Ahora, tomadas conjuntamente estas tres características, subrayan la perfección de la unión que ahora existe entre los elementos tan diversos que magnifican la gracia divina que hizo que fuera posible la maravillosa bendición de ser salvados por Cristo. Y la última frase que utiliza el apóstol Pablo aquí hace eco de las enseñanzas anteriores acerca de Pablo, de las promesas divinas, que fue dada a Abraham y a sus descendientes espirituales. Por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y luego más adelante en el capítulo 4, versículo 28, Pablo dice también que hemos sido alcanzados por esa promesa. Ahora bien, y todo esto, amados hermanos, se ha logrado por medio de ¿qué? Del Evangelio. Es el instrumento providencial que expresa el mensaje a creer en el poder de la salvación para todo aquel que en él cree. El apóstol dice que el Evangelio es el poder de Dios, utilizando una palabra que se deriva del término castellano dinamo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los primeros sermones del poder de Dios, que decíamos que tenía el poder como una dinamita, que tenía el poder de expandirse y de estallar? Pues bien, Pablo dice eso, porque el Evangelio es poder de Dios. Es un poder dinámico de Dios que produce o genera la energía salvadora en nosotros. Lo es por cuanto proclama la obra de Cristo, proclama su persona como único medio de salvación. La salvación proviene única y exclusivamente de Dios y es operada únicamente por Él y es aplicada únicamente por Él. Y en esta epístola el apóstol escribe sobre el eterno propósito de Dios para la salvación, escogiendo entonces a los salvos desde antes de la creación. Lo vimos en Efesios 1:4. La salvación procede de Dios, de su eterna planificación, pasando por la ejecución del plan de redención en el tiempo histórico del hombre, llamando entonces a los pecadores a salvación y estableciendo para ellos
la eterna seguridad de la salvación. Pecador creyente. Es decir, el Evangelio es la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Y no puede haber otra promesa de salvación para el pecador que el hilo conductor de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. No hay otro medio por el cual podamos alcanzar la gracia de haber sido salvos, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿y cómo encontramos esa fe? A través del Evangelio. El Evangelio entonces es un mensaje para todos los hombres. No hay pues distinción ahora entre judío y gentil en la esfera de la salvación. El Evangelio es el instrumento providencial por el cual se llega a la unión con Cristo mediante la aceptación por fe de su mensaje. De allí la importancia de que el apóstol Pablo diga que no hay un evangelio diferente. Y si hay un evangelio totalmente diferente, entonces sea anatema. Aun si un ángel del cielo desciende en este momento y dice que trae una revelación directa de Dios, sea anatema. Porque el único evangelio es el que predicamos y el que dice que Cristo entregó su vida por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje de esperanza del evangelio. Y aquí llegamos a nuestro último versículo, versículo 7 de esta primera parte, donde el apóstol Pablo, después de haber revelado y dicho cuál es el misterio, Pablo entonces dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio, no. Por el contrario, en virtud del hecho de que él era un apóstol a los no judíos, no estaba diciendo, no, yo soy el judío o el mayor de los apóstoles porque la revelación la recibí directamente de Cristo. No, ya lo vimos, Pablo está diciendo que él es el menor de los apóstoles. Sin embargo, Pablo sí hace mención de que él fue hecho ministro por la gracia que Dios había derramado en él. Ahora bien, él solamente tomó el título de diácono, no de apóstol. Y diácono en el sentido de ser un obrero o ser un ayudante, de ser un servidor. Por decirlo de alguna manera, él se denomina diácono o se autodenomina diácono y no más como apóstol. Cuando Pablo utiliza el término apóstol en las epístolas, no lo está utilizando como un título de superioridad. Pablo lo utiliza como una forma de reafirmar de que él fue apóstol escogido por Cristo. Como decir, yo soy apóstol de Cristo. Y siempre vemos acompañado el título de apóstol de Cristo. Pablo siempre lo utiliza de Cristo. ¿Por qué? Porque él entiende que fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes. Saulo, vemos la historia, un fariseo orgulloso de que perseguía a la iglesia. Ahora ese fariseo es convertido ya no en Saulo, sino en Pablo, el apóstol, quien ahora era un prisionero de Cristo. Vamos a hacer una comparación brevemente, así que por cuestiones de tiempo. Pablo antes era Saulo de Tarso, se enorgullecía de perseguir a la iglesia, tenía la libertad para hacerlo, pero ahora pasa a ser Pablo, apóstol de Cristo, pero prisionero. Vemos los dos contrastes, prisionero, pero prisionero de Cristo y orgulloso de ser un prisionero de Cristo. Él había sido tomado de un grupo y colocado en otro, había sido quitado de aquí y colocado acá. Y en este momento era miembro ahora del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro, pero por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Miren, la multiforme gracia de Dios actúa de manera que los hombres nos asombramos por los grandes alcances que la multiforme gracia de Dios tiene. Nos asombramos de ello. Pablo fue uno de los más asombrados, pues era un perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Fue educado bajo los postulados más radicales del fariseísmo extremo, lo cual implicaba que solamente para él existía la raza y la nación de Israel. No existía más nada fuera de él. Ellos no podían ni siquiera ingresar a la casa de un gentil, porque esto era considerado abominable. Mezclarse con un gentil para ellos era pecado extremo.
Pero es asombroso ahora que un hombre de un judaísmo tan extremo como lo era Pablo, que perseguía a la iglesia, haya sido llamado por Cristo y precisamente para que se encargue de anunciar el evangelio a los que antes perseguía. ¿Se acuerdan cuando Pablo recién convertido a predicar el evangelio y muchos temían? ¿No era este que nos perseguía, ahora viene a predicarnos? Pues sí, el Señor lo había llevado a esos extremos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios va a destruir nuestro orgullo, nuestra arrogancia para cumplir sus propósitos. Y allí es donde viene entonces la verdadera humildad que debemos conservar en nuestros corazones. El Señor destruirá y abatirá todo para llevarnos y humillarnos a lo sumo para que Él sea exaltado en medio de nosotros. Pablo lo conocía muy bien, haciendo un paréntesis, Pablo lo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y todas estas cosas las tengo por basura, decía Pablo en algunas cosas. Pero Pablo después dice, pero todas estas cosas las he podido porque Cristo me ha dado el poder, me ha fortalecido para seguir adelante. Pues bien, entonces, así es la gracia del Evangelio. Lo vil y menospreciado es convertido ahora en algo precioso y valioso. Lo lejano ahora es hecho cercano. Donde hay tinieblas resplandece la luz, amados hermanos. Donde la esclavitud somete a los hombres, la libertad de Cristo rompe las cadenas. Donde solo había miseria, ahora abunda la gracia enriquecedora de los hombres proveniente del Señor. Donde el odio masacraba a los hombres, ahora el amor de Dios los une. Pero todo esto es resultado no de la buena voluntad del corazón de Pablo, sino de la gracia que había sido derramada en él por parte de Dios. Pablo reconoce que por su buena voluntad jamás hubiera podido convertirse en el predicador del evangelio. Fue necesario entonces el don o la dádiva divina para que este Pablo se convirtiera en el predicador de los gentiles. Y este es un ejemplo de la humildad que debe caracterizar a todo ministro del evangelio. Amados hermanos, de esta manera jamás nos convertiremos en autoritarios o personas orgullosas. Somos ministros de Dios por gracia, por misericordia, porque Él nos ha llamado a ministrar a su grey. No porque quisimos levantarnos para ser superior a los demás, no. Fuimos ordenados ministros por el Señor y para el Señor, y para Él vivimos y para Él servimos. Siempre debemos tener presente que si tenemos la oportunidad de servir a los santos, no es por nuestras capacidades humanas o espirituales, sino porque así le ha placido al Señor. Así que, amados hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de servir, hágalo, porque usted está sirviendo para el Señor y no para usted mismo. Ese es el llamado para la iglesia de Cristo en esta mañana. Sirvamos con amor, sirvamos con pasión, no esperando nada a cambio, porque del Señor recibiremos la recompensa en su tiempo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.